Hablemos de los Cuatro Fantásticos de Mark Waid y Mark Warington. Qué nombre más raro. Los Cuatro Fantásticos son el ejemplo perfecto de popularidad perdida, pero iconicidad innegable. No han estado en su mejor momento desde hace varios años. Ha tenido etapas muy reconocidas tanto por su calidad como nivel de ventas, pero ya no son esa familia, esa serie, ese equipo que era la cara visible de Marvel. Y eso se nota desde entrada la ausencia de un equipo creativo de bastante peso durante bastante tiempo en la serie. El volumen 3, que es de donde inicia este run, tiene etapas curiosas. Iniciamos con Claremont con una etapa bastante luego con Carlos Pacheco, que hace un trabajo interesante pero con sus problemas, que algún día hablaremos a más profundidad, y luego tiene un montón de guionistas que ni fu ni fa, que hacen números unitarios. Y es ahí cuando Mark Waid llega a la serie y dice, ok, tenemos un problema con los Cuatro Fantásticos, que es aquello que hace único a este equipo, que es aquello que hace que esta serie sea tan propia y que nadie la pueda replicar, incluso si buscan tener una sensación similar. Y es de hecho en el primer número de este run donde se abarca toda esta idea, que es aquello que hace tan único los Cuatro Fantásticos y hace que sean prácticamente atemporales. Y Mark Waid llega a un término que lo engloba de hecho bastante bien, Imaginauta. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo son superhéroes, que no solamente son buscadores de lo desconocido, que no solamente son científicos, son algo que está más allá de eso, que busca la imaginación, que va a los bordes de lo que es capaz las historias superheroicas, los bordes de lo que son capaz los superhéroes tradicionales y sobre todo su enfoque, más que en la ciencia, está en la búsqueda de aquello que aunque tenga base científica, sobre todo se sobrepone el apartado imaginativo, que busca sorprenderte con algo único. Y durante la primera mitad de su run, Mark Waid explora todos estos conceptos. En un arco tienen que enfrentarse a una ecuación matemática que cobró vida, en otro tienen una invasión de bichos de otra dimensión, de repente tienen que ir a buscar algún elemento raro en otra dimensión o en otro plano de la existencia, o en otras ocasiones simplemente tienen trabajo superheroico donde se tienen que enfrentar al Doctor Doom o a otro enemigo de turno. Y es que Mark Waid logra ese balance entre aventuras imaginativas, alocadas, bastante únicas que ningún otro personaje puede tener, con el apartado más superheroico lleno de acción, llenos de grandes combates y escenas emocionantes. Y sin entrar en muchos detalles de la historia para no arruinar la experiencia, esta primera mitad de verdad es muy buena. Tenemos historias como las de Doctor Doom, donde busca unirse más a su lado mágico, a su lado gitano, y busca destruir no solamente a Mr. Fantástico, sino todo lo que representa y todo lo que lo une a su familia. Hasta tenemos viajes a otras dimensiones, a lugares más allá de la existencia misma, donde tenemos introspección de los personajes. Y es algo que me gusta bastante de toda esta etapa y de todo el trabajo que hace Mark Waid con estos personajes, es lo bien que los sabe manejar. Sabe qué elementos caracterizan a cada personaje, qué elementos caracteriza su relación con los demás personajes y sobre todo qué áreas de oportunidad tiene para hacerlos crecer. O en su defecto explorar esa característica única. Por ejemplo, en el caso de Johnny Storm busca hacerlo crecer al momento de darle el control dentro de las finanzas de la familia, todo el tema de cómo se consigue el dinero para financiar a Reed, la venta de patentes, el merchandising. Por el lado de Reed explora toda esta faceta de padre, toda esta faceta de amor a su familia, pero también esa obsesión que tiene por la ciencia y esa obsesión que tiene por descubrir el porqué de las cosas. Y algo que me encanta, que incluso grandes guionistas como Hickman no terminan de balancear del todo, y lo veremos cuando lleguemos a esa etapa, es el elemento entre Reed ama a su familia y Reed ama la ciencia. Y ese desbalance a veces lo hace descuidar un poco uno de esos dos aspectos, pero nunca es por falta de interés, nunca es por una cuestión de falta de amor, sino más bien que su concentración se termina pegando tanto a uno de esos elementos que a veces se olvida el otro. Y Waid entiende muy bien eso y hace que en ningún momento Reed se sienta como un mal padre, sino todo lo contrario, alguien que es súper apasionado, que ama con todo el corazón estos aspectos de su vida, pero que no sabe balancearlos por esa completa atención que les termina dando. Por el otro lado, el aspecto de Sue la explora tanto como personaje individual, como madre, tanto de grupo como madre de Valeria y de Franklin, pero también explora esa faceta intrépida, ese carácter fuerte que tiene Sue y ese carisma maternal tan único del personaje. Así como también con la Mole o con Ben Grimm, explora mucho esa humanidad que de primera vista no se ve y que es hasta que lo conoces y él te permite y abre un poco esa coraza que te das cuenta del gran ser humano que es algo que Stan Lee y Jack Kirby exploraron poco a poco en su run, que algún día veremos.
pero aquí Mark Waid te lo condensa de una manera directa, rápida y te deja claro la personalidad, las carencias del personaje, pero también sus virtudes. Ahora bien, antes de pasar al apartado artístico, que hay que hablar bastante de ello, hay que hacer una mención, y es que a partir de este número, la calidad de las historias caen un poco, pero no es un tema de que Mark Waid haya perdido creatividad o no haya sabido qué explorar, sino más bien una de las cuestiones que nos enteraremos tiempo después es como un cambio editorial. A Mark Waid y a Wernigan lo querían correr, los querían dejar fuera de la serie, hubo repeticiones en su época, y entonces, aunque para los fans no hubo cambio de guionista ni de dibujante de un mes a otro, sí lo hubo de manera interna. Entonces todo lo que tenían trabajado lo tuvieron que cerrar, después lo tuvieron que abrir, y en ese periodo de transición tenemos números donde se explora lo que pasa después del arco de la búsqueda de Ben Grimm. La serie, aunque no recupera la calidad de ideas y la calidad de exploración de personajes y la calidad de aventuras, sí mantiene un muy buen nivel, y son historias que se fundamentan en la relación de los personajes y en el carisma que estos irradian. Esta serie de hecho tiene dos finales, la parte de la búsqueda de Ben Grimm y después el final con Galactus, que es el final, aunque es una historia que no está necesariamente al nivel de la primera etapa, sí es una muy buena historia, y una historia que explora, aunque no a tanta profundidad como sí se hizo en la primera etapa de Mark Waid, sí se explora cuál es el efecto que tiene sobre un individuo la función de Galactus, y sobre todo cómo la falta de emociones es necesaria para poder tener esta función fundamental en el universo. Y sobre todo un aspecto que me gusta, aunque no es completamente nuevo, es todo el tema de cómo son los afectados y cómo se sienten los afectados de la función de Galactus, que por más que entiendan que es algo esencial para el universo, sigue afectando a las vidas de individuos que perdieron todo. Y hablando del arte, Wernigan hace un trabajo increíble. Aunque su estilo es muy caricaturesco y de primeras parecería algo infantil, es capaz de transmitir terror, es capaz de transmitir acción, emociones. Son personajes con mucha caracterización facial y con una capacidad expresiva muy grande. Además, Wernigan sabe dar esos efectos para transmitir peso, impacto, fuerza. Termina siendo una obra que es muy, pero muy expresiva, y además, aunque Wendigo en ningún momento busca hacer composiciones complejas o que sean impresionantes, utiliza muy bien las composiciones sencillas, directas, prácticas para transmitir la acción de una manera fluida, divertida y sobre todo para narrar de una forma ágil la historia y que no te sientas aburrido o que se sienta pesada. Además de que Mark Waid sabe usar la cantidad de diálogo exacta para ni retroceder la historia ni hacer pesada la lectura. Además de que su arte tiene un gran detalle, por lo tanto, hay momentos donde se muestran ciudades, se muestran edificios, se muestran naves y se muestra cada pequeño detalle que da mucha vida a la ilustración. Y como nota, aunque hay algunos números e incluso arcos que no están dibujados por Wernigan, los demás dibujantes hacen un trabajo fantástico, que aunque sí notas la diferencia de estilo, sobre todo muchas veces en los rostros, tienen cierta sintonía que da cierta similitud, mantienen esa sensación de estar viendo algo caricaturesco, pero que al mismo tiempo es capaz de expresar violencia, acción, terror, emociones fuertes. Por lo tanto, aunque sí notas la diferencia de artistas y sí notas, a mi gusto, trabajos un poquito inferior al trabajo de Wernigan, mantiene una armonía general artística. Vale la pena. Los Cuatro Fantásticos de Mark Waid, y sí, vale mucho la pena. No se dejen engañar, a pesar de que la etapa en sí inicia en el número 60 del volumen 3, en todo momento se siente como un nuevo volumen, como un inicio, que funciona muy bien como punto de entrada, como aventuras interesantes y sobre todo como un reflejo general de lo que representan a los Cuatro Fantásticos, porque es una de las mejores etapas. Y si no fuera porque su segunda mitad sí baja la calidad, no de manera extrema, pero sí de una forma que se nota, sería sin duda la mejor etapa de los Cuatro Fantásticos y la más única en su tono, porque no busca ser extremadamente realista, no busca explorar conceptos súper extraños como lo haría Hickman, no busca ser bizarra como la etapa actual que busca tener ideas únicas, y no busca la parte superheroico como Mark Millar. Tiene un tono único sobre buscar aventuras, sobre buscar los límites de la imaginación, y por lo tanto, aunque no es la mejor etapa de los Cuatro Fantásticos, sí es la mejor etapa para entrar a la época moderna, y sobre todo es una etapa muy buena y que esperemos que en un futuro aquí en México Panini Comics se anime a publicar